Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta mañana y agradecerles su participación en el presente webinar. Iniciaremos con un anuncio importante. Su empresa necesita apoyo técnico o económico. La Dirección de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía, con el objeto de brindar herramientas a través de sus programas, les hace una atenta invitación a registrarse en el enlace que en este momento les vamos a compartir. Esta información nos proveerá la base para incorporarlo a los actuales apoyos o a la creación de nuevas iniciativas que la DIT ofrecen a las pymes salvadoreñas. Agradecemos su confianza y disponibilidad de compartirnos su información, la cual es confidencial y será utilizada para los fines antes mencionados. Sin más preámbulo, el Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio CIFACIL y la Superintendencia de Competencia les damos una cordial bienvenida. Agradecemos el interés en el presente webinar titulado "Cómo apegarse al beneficio de clemencia de la Superintendencia de Competencia", que tiene como objetivo dar a conocer a las empresas y demás agentes económicos sobre los conocimientos básicos del derecho de competencia, sus herramientas necesarias para identificar si están cometiendo una práctica anticompetitiva y así beneficiarse del programa de clemencias. Este webinar es el número 4 de la serie de formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Superintendencia de Competencia en materia de trámites empresariales. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que le agradeceremos puedan utilizarlo y con mucho gusto daremos respuesta posteriormente a sus preguntas. Asimismo, le solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat. Contaremos con 5 minutos para realizarla y posteriormente tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Tengo el agrado de presentar a la licenciada María Alejandra Arce Juárez. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de El Salvador. Actualmente se desarrolla como técnico de abogacía de competencia de la Intendencia de Abogacía de la Superintendencia de Competencia, con 2 años de experiencia en Derecho de Competencia. Cedo la palabra a la licenciada María Alejandra Arce Suárez. Adelante, licenciada. Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta charla sobre programas de clemencia de la Superintendencia de Competencia. Por cuestión de conectividad voy a quitar la cámara. Me avisan, por favor, si puedo proyectar. ¿Se ve? Sí, licenciada, se ve. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Es un gusto para mí estar presentando la charla de clemencia. ¿Cuál es el ordenamiento jurídico salvadoreño? Bueno, el programa de clemencia fue implementado en nuestro país en el año 2007. Posteriormente, en el 2021, hubo una reforma al artículo 39A, el cual nos permitió unas mejoras al programa de clemencia. Uno de los beneficios que se mejoraron fue la exoneración y la reducción de la multa a cambio de la colaboración con la investigación o dar aviso del conocimiento de una práctica colusoria o una práctica anticompetitiva. Tenemos el objeto y el sujeto de la ley de competencia. ¿Cuál es el objeto? El objeto de la ley es el de promover, proteger y garantizar la competencia mediante la prevención y la eliminación de prácticas anticompetitivas que manifestadas bajo cualquier forma limiten o restrinjan la competencia o impidan el acceso de otros agentes económicos al mercado. O que afecten el incrementar la eficacia económica o el bienestar de los consumidores. ¿Cuáles son los sujetos? Son todos los agentes económicos, ya sean personas naturales, jurídicas, ya sean nacionales o extranjeras, entidades estatales, municipales, empresas que participen, asociaciones o cooperativas, cualquier organismo que tenga participación en la actividad económica del país.
Pero para entrar en materia, vamos a ver qué es una práctica anticompetitiva o cómo la define la ley, ¿verdad? Eso lo vemos regulado en el artículo 25 de la Ley de Competencia. La práctica anticompetitiva que nos interesa, ¿verdad? Es las prácticas anticompetitivas, también llamadas o conocidas como acuerdo colusorio o cláusulas horizontales, se considera como la más grave en el derecho de competencia. Se define como tratos ilícitos o explícitos entre dos o más empresas o agentes económicos, como dije anteriormente, pueden ser nacionales o extranjeras, que realicen acuerdos o arreglos con la finalidad de crear condiciones en el mercado en donde no haya competencia, ya sea porque se ha acordado la fijación de precios al que se vende un producto o un servicio, han acordado condiciones de compraventa en el mercado, o se hayan puesto de acuerdo con las cantidades de producción de cada oferente, o limiten, ¿verdad?, la producción, o se hayan dividido el mercado. Esto se da muchas veces dentro del territorio que se dividen el mercado. Algunos ejemplos de carteles es cuando fijan el mismo precio para un producto, sin dar, entonces eso lo que conlleva es que no da opción a los consumidores de otra opción para poder escoger, o sea, están sujetos al precio de un mismo producto. Y esto desincentiva, no mejora el producto. ¿Cuáles son las infracciones y sanciones? Las prácticas anticompetitivas son sancionadas por el Consejo Directivo, el cual es la máxima autoridad de la Superintendencia de Competencia, por medio de una resolución. Esta resolución es motivada y argumentada con estudios económicos y jurídicos. Los acuerdos colusorios son multados acompañados de una orden de suspensión de la conducta. Para fijar la multa, se tiene que analizar tres aspectos. Uno es la determinación de la gravedad de la conducta, evaluando el daño causado, el grado de participación del infractor en el mercado, además de verificarse el efecto generado sobre terceros. Se estima y se establece la duración de la práctica. Se analiza el daño causado en el mercado y también se toma en cuenta si el agente económico ha sido multado por el cometimiento de la misma práctica anteriormente, siendo particular, ya que el motivo de la multa es disuadir al agente económico de seguir practicando ese tipo de conductas. Posterior a todo estudio económico realizado por los técnicos de la Superintendencia de Competencia y analizar los daños causados en el mercado y los daños futuros, la multa debe ser adecuada y a su vez disuasiva. Como les repetía, o sea, el motivo por el cual se multa es también que sea esta disuasiva, que, no se, que la agente económica no vuelva a repetir la misma conducta. Se tiene que revisar una serie de indicios como la rentabilidad del patrimonio, la liquidez y la solvencia. Se analizan categorías como activos, fondos disponibles, incentivos financieros, rentabilidad. En resumido, se analiza los estados financieros o la situación financiera para ver también si el agente económico o la empresa tiene la capacidad de pago de la multa, porque el motivo también de la superintendencia no es sacar del mercado a esta empresa, sino que esta empresa simplemente se adecue a las normas establecidas por la ley, no que dejen de funcionar. Ahora bien, los programas de clemencia o inmunidad son instrumentos utilizados en la lucha contra los carteles para incentivar las denuncias de los participantes del mismo a cambio de inmunidad. ¿Pero qué es un programa de clemencia o inmunidad? Es un beneficio que se le otorga al agente económico que reconoce
ante una autoridad de competencia su participación en un acuerdo entre competidores. ¿Y en qué consiste? En no aplicar o reducir, ¿en qué consiste? Es en aplicar o reducir las sanciones estipuladas por las legislaciones de competencia por medio de esta práctica. Está diseñado de tal forma que brinda incentivos a los miembros del cartel a confesar su participación en el mismo, de manera que coopere con la autoridad y facilita el proceso de investigación. El incentivo suele abarcar la exoneración o la reducción de la multa o sanción para los miembros que confiesen a cambio de que se aporten pruebas de la existencia del cartel, de cómo operan. En detalle, se suele otorgar un mayor incentivo o recompensa al primer miembro del cartel que coopere con la autoridad. Y este incentivo se reduce de manera sucesiva para los demás que quieran cooperar o que sí, o que quieran también optar por el programa de clemencia. Lo podemos encontrar en el artículo 39A de la Ley de Competencia. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los programas de clemencia efectivos tienen como objeto generar una carrera entre los miembros del cartel para revelar su conducta a la autoridad, en algunos casos incluso antes de que haya iniciado una investigación, a fin de agilizar la identificación de los carteles que en consecuencia, si no hubieran dado aviso o no se hubieran adherido al programa de clemencia, pues la institución, la superintendencia, no se hubiera percatado de su existencia. ¿Cuál es el surgimiento o cómo surgen los programas de clemencia? Estados Unidos fue el pionero en desarrollar e implementar el programa de clemencia para luchar contra las prácticas anticompetitivas. Es en 1978 se introduce dicho programa, sin embargo no tuvo mucha repercusión, ya que la manera en que se había diseñado no resultaba atractivo a los miembros pertenecientes de carteles y solo se recibieron algunas solicitudes. Es así como en 1993 se reformó el programa y desde entonces se han generado millones de dólares en multas y se han sancionado muchas compañías. Europa también tomó como ejemplo a Estados Unidos y decidió implementar su propio programa de clemencia en el 1996, el cual tuvo modificaciones de mejora. Perú también fue otro de los pioneros en Latinoamérica de implementar su programa en el 1996. La reforma, ¿cuáles son las mejoras que hace en el 2021 la reforma a la ley de competencia? Incorpora la figura de la exoneración, ya no solo era la reducción de la multa, sino que ahora exonera. Estos programas fueron diseñados para recompensar, como ya dijimos, al primer miembro del cartel que delata a sus colegas conspiradores. Quienes quiera que pase un dato a una agencia o preste evidencia de la actividad del cartel se beneficia de una reducción o eliminación de la sanción. Además, se incorpora la posibilidad que en el programa aplique más de un solicitante. Tenemos hasta 3 solicitantes. Dependiendo del orden que apliquen, se obtendrán beneficios del programa de clemencia. Para el primer solicitante existe la exoneración total, para el segundo un 50% del total de la multa, para el tercero un 30%. Cabe aclarar que sus aportes o las pruebas que aporten a la investigación tienen que ser nuevos y relevantes del cometimiento de la práctica colusoria o de la práctica anticompetitiva de los cuales estaban practicando el agente económico. Son prácticamente 5 etapas o 5 fases. El programa se divide en 5. La primera es la presentación de la solicitud.
la cual debe ser por medio escrito, la admisibilidad de la misma, la firma de un acuerdo compromiso como garantía de la colaboración de la investigación. Cuarto es el otorgamiento del beneficio por parte del superintendente. Y la quinta etapa es la colaboración con la superintendencia en todo lo largo del proceso. ¿Qué consideraciones se tienen que tomar para ser tomado como, para ser coludido, para ser, perdón, clemente? Para tomar en cuenta, para aplicar el programa, es la forma en que se aplica el beneficio, el momento en que se da la solicitud. Para aplicar a los programas de clemencia o de inmunidad, la solicitud debe hacerse al inicio de la investigación, incluso cuando la autoridad desconoce totalmente la posibilidad de la existencia del mismo. Existe también la posibilidad de aplicar la clemencia una vez iniciada una investigación, ya que aunque existan sospechas fundadas de una infracción, la investigación puede verse facilitada en gran medida por la confesión acompañada de elementos de prueba de primera mano. Los elementos de convencimiento o prueba que aporte la admisibilidad por parte del superintendente y el acuerdo y compromiso con el superintendente ejecutado por el consejo directivo de la superintendencia de competencia. El clemente tiene que cooperar de forma plena y continua con la superintendencia, colaborando en la sustantación de la investigación que se lleve a cabo. La forma de solicitar. Se solicita, debe aplicar al programa de clemencia, se tiene que reconocer, ¿verdad? Que se ha cometido una infracción al artículo 25, tiene que ser por escrito, de conformidad, ¿verdad? Al artículo 39A del mismo cuerpo legal, conteniendo en ella la información precisa y relevante y veraz, ¿verdad? O sea, lo que presenten, las pruebas que presenten, tienen que ser verídicas, no tienen que tener algún grado de falsedad. ¿Cuál es el momento oportuno? Como lo dije anteriormente, es antes de un proceso administrativo sancionatorio. Si no fuese así, puede hacerlo hasta antes de la apertura a prueba. De igual manera, la solicitud puede hacerla cualquier miembro del agente económico que tenga conocimiento de que se está realizando una práctica colusoria ante la superintendencia de competencia. Elementos de convicción. El solicitante debe dar detalles, naturaleza de la infracción, duración de la práctica, productos, bienes o servicios afectados, la dimensión geográfica que ha sido afectada, en que se ha afectado el mercado. A esta información se le llama elemento de convicción, el cual es un componente jurídico de toda estructura procedimental, en la que se individualizan los indicios que hacen presumir la certeza de que un hecho ha ocurrido de una manera específica. Es de suma importancia que el solicitante entregue toda la información o prueba en su poder que demuestre la práctica, que sea, o sea, será fundamental para la decisión que va a tomar el consejo directivo de admitir o no la solicitud de la admisión al programa de clemencia. Para que la solicitud sea admitida, se debe analizar todas las pruebas que han sido proporcionadas por el agente económico o solicitante a fin de establecer si ha habido el cometimiento de una infracción regulada como ya lo dije, en el artículo 25 de la Ley de Competencia. Si no,
se pondrá dicha solicitud, si tiene algún error o el consejo directivo piensa que falta alguna información, pues se pedirá que se subsane lo señalado y esta será admitida. Una vez admitida la solicitud, el superintendente de competencia asignará al solicitante un código único de privacidad para saber el orden que ocupa respecto de otros solicitantes o de cualquier del cual va a depender el beneficio que pueda obtener. O sea, como decía, como tenemos el límite de 3 solicitantes, entonces es por esto que se le da un código único de prioridad, si vamos a saber el orden. Acuerdo compromiso. Como mencionamos anteriormente, después de admitida la solicitud, el solicitante debe firmar un acuerdo compromiso con el superintendente, en donde se compromete la plena colaboración con la institución. ¿Y en qué consiste esta cooperación? Si el cartel sigue vigente, el solicitante de clemencia debe poner fin a su participación en el mismo. El solicitante, una vez iniciado el proceso, tiene un deber de cooperación pleno, continuo y diligente con la superintendencia para obtener la reducción o la exoneración que se va a imponer de la multa. Para ello debe facilitar inmediatamente a la superintendencia toda la información, elementos de prueba en relación al cartel al cual pertenece. Debe responder con prontitud a todo requerimiento que pueda hacérsele por medio, con relación a esclarecer los hechos. No debe destruir, como ya dije, falsear, ocultar información o elementos de prueba pertinentes o relativos al cartel. Y no debe divulgar la solicitud de su contenido. ¿Qué implica ese acuerdo? Debe de brindar y aportar toda la información referente al cartel. Por ejemplo, identificación del solicitante de clemencia, nombre o razón social, la dirección del solicitante, nombre de las personas de contacto, su teléfono, su correo electrónico. La información sobre los participantes del cartel también son importantes, el nombre, razón social, dirección de la empresa, nombre o datos profesionales de todos los directivos que participen o hayan participado en el cartel, la descripción detallada del cartel, cuáles son sus objetivos, la actividad, el funcionamiento del cartel, productos, servicios, los territorios afectados por el cartel, cuánto ha durado el cartel, fechas, lugares, contenido de participación de reuniones, si se han celebrado reuniones secretas o no, con los miembros o quienes han participado en dichas reuniones de los miembros del cartel, pruebas que permiten verificar la existencia, documentos, acuerdos, documentos de viaje, documentos comerciales, circulares, correos, actas de negocios o reuniones, registros de llamadas telefónicas, transcripciones si las hay, grabaciones de contactos entre participantes de cartel, si han habido estadísticas en esas reuniones, todo ese tipo de información que podría tener acceso el solicitante, pues la tiene que aportar. Media vez esta sea, como ya les dije, verídica, que no la hayan falseado. ¿Cómo se inicia? Para iniciar el proceso, el agente económico debe acercarse a la superintendencia o sacar cita para hablar personalmente con el superintendente y manifestar su intención, pudiendo hacerlo de forma personal, como ya le digo, o por medio de un escrito, solicitando el beneficio de clemencia, manifestando su intención y conocer con exactitud los pasos a seguir. Todo siempre bajo la premisa de la confidencialidad de su identidad. O sea, quien solicita la clemencia tiene que tener la seguridad de que va a ser completamente confidencial. El acercamiento inicia
inicial puede hacerse haciendo uso de las vías directas, ya sea TEO, ¿verdad? De la superintendencia. Es más, nosotros tenemos un apartado en nuestra página web donde también pueden dar aviso. ¿Cuáles son los beneficios que van a tener para los agentes económicos que soliciten el programa de clemencia? Como ya les mencioné, los beneficios es la exoneración, ¿verdad? Si aportan todas las pruebas, si realmente dan continuidad a la investigación. Los agentes económicos que se adhieran al programa de clemencia, el primero, como ya les dije, la exoneración total de la multa. Para el segundo, puede verse reducida la multa a un 50%, y para el tercer, el tercer solicitante, hasta un 30% de la multa. Ahora vamos a ver derecho comparado, cómo otros países, otras naciones, pues aplican el programa. España, por ejemplo, se introduce el programa de clemencia en el 2008. Los carteles son considerados, al igual que nosotros, una infracción administrativa castigada con multa para los agentes económicos, y en caso de ser personas jurídicas, se multa además a las personas naturales que participen en la infracción. La Unión Europea, la legislación europea, los carteles son sancionados con multa y únicamente sanciona a las compañías. Es posible que las autoridades nacionales impongan además multas a individuos cuando la investigación está a cargo de un Estado miembro cuya legislación sí contemple y puede aplicarse a los investigados. Contempla tanto la inmunidad como la reducción de multas. En Brasil, los acuerdos entre competidores son considerados una infracción tanto administrativa como penal, ya que el cartel es visto como una organización criminal que busca realizar prácticas anticompetitivas. Puede aplicar tanto a personas jurídicas como a naturales. El beneficiario puede obtener la inmunidad total o parcial respecto de la multa administrativa. Será total si la autoridad no tenía ningún conocimiento de la existencia de la práctica, o parcial si ha tenido algún conocimiento de la existencia de la práctica. Al obtener la inmunidad, la multa puede ser reducida hasta 2/3. Ambos beneficios se trasladan a la persecución penal. Al igual que Brasil, los Estados Unidos mexicanos consideran la participación en un cartel como una infracción penal y administrativa. Pero lo que es la sanción, es sancionada tanto con prisión y con multa. La Comisión Federal de Competencia Económica de México posee programas de inmunidad y reducción de sanciones, el cual ofrece reducción de la sanción administrativa a los solicitantes que satisfagan los requisitos prescritos, pudiendo reducir la multa prácticamente a cero. Con respecto a la sanción penal en México, para las compañías o individuos que se acojan al programa o que cooperen plena y continuamente con la comisión, no existirá responsabilidad penal. Sin embargo, no exime, de ser sujeto de juicio civil por concepto de daños y perjuicios. En Australia, para el caso de los carteles, existen sanciones monetarias civiles tanto para las compañías como para los individuos que han participado en el cartel, y sanciones penales de multas para compañías y prisión para los individuos. En el caso de Estados Unidos, debe tenerse en cuenta que los carteles se persiguen tanto penal como civilmente y no por la vía administrativa. Existe un programa de clemencia el cual puede aplicar tanto personas jurídicas como personas naturales. La aplicación al programa de personas jurídicas como personas naturales, la aplicación del programa
por personas jurídicas supone que el beneficio se aplica a los directores, gerentes y empleados si confiesan su participación y colaboración con la investigación. El beneficio que se adquiere es la inmunidad. Ellos lo llaman amnistía, frente a la persecución penal y una reducción hasta el 30% de la multa respecto a la responsabilidad civil. El aplicante debe garantizar el cumplimiento de la misma, es decir, resarcir los daños causados por su participación. Canadá, los carteles son considerados una ofensa penal sancionable con prisión hasta 14 años y una multa máxima a la fecha hasta de $25 millones. La responsabilidad criminal puede atribuirse tanto a la compañía, aplicando una multa, como a los individuos que la dirigen. Y se les multa y al mismo tiempo pues tienen prisión, una condena de prisión. Entonces, si podemos comparar con otros estados, pues vemos que el estado salvadoreño todavía es bastante benevolente. No tenemos la prisión por participar en un cartel. Información confidencial, como les decía, es decir, se trata como confidencial el hecho del mismo, de la presentación de la solicitud de clemencia, y formará pieza separada especial con todos los datos y documentos de la solicitud que se considere pues de carácter confidencial, incluida en todo caso la identidad de los solicitantes. No se revelará la identidad en ningún momento del proceso ni en la resolución final. Esto para evitar consecuencias en la actividad económica derivada de su colaboración. Como consecuencia de todo esto, la sociedad se ve beneficiada primero por el desmantelamiento de carteles y segundo, porque las autoridades en tiempo que toman las investigaciones y el costo de las mismas, ¿verdad? O sea, si vemos que realmente hay personas agentes económicos, perdón, que se adhieren al programa de clemencia y aportan, perdón, las pruebas necesarias, el proceso de investigación o el proceso de la superintendencia de resolución es mucho más corto. Entonces, los gastos obviamente se reducen para la institución. En definitiva, los programas de delación generan ventajas para la sociedad, para las autoridades, eh, para, para los delatores. Tienen, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda para que consulten sobre la denuncia, sobre este tema. Ok, muchas gracias, licenciada, Bueno, por su presentación. En este momento vamos a pasar a la etapa de la evaluación, ¿verdad? Para lo cual vamos a brindar 5 minutos a fin de que puedan completarla. Agradecemos a todos su retroalimentación y nos puedan compartir temas de interés para próximos webinars. Posteriormente pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Gracias.
Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes, observaciones y temas de interés para los participantes. En este momento daríamos paso a la sección de preguntas y respuestas. Sin embargo, al momento pues no tenemos preguntas de parte de los participantes. Sí anticiparle a todos que pues este webinar está siendo grabado. Posteriormente va a ser subido a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan tener esta información. Pues la invitación siempre es, pues la licenciada nos ponía dos teléfonos de contacto para poder, como canales de información, necesitan informaciones muy particulares, pues estamos en la mejor de la disposición para sus consultas. Licenciada, por parte del Ministerio de Economía, pues agradecemos por su tiempo por compartir su tiempo de manera voluntaria para esta capacitación, en la cual hemos tenido información de suma importancia, ¿verdad? Entonces, le agradecemos, licenciada, ese tiempo que nos dio. Y de igual manera agradecemos también a cada uno de los participantes por acompañarlos al final de este webinar, invitándolos para el 22 de mayo al webinar titulado Derecho de retracto y reversión de pagos, que se va a hacer con los compañeros de la Defensoría del Consumidor. Esperamos nos puedan acompañar, ¿verdad? Tengan todos muy buenos días y bendiciones.